Buenas tardes. Hola, Profe. profe. Ahora Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Ahí vamos. Bien, Ya, gracias. qué bueno. ¿Usted? Bien, profe, justo le tenía una consulta. ya. Espérame, primero les voy a preguntar yo, ¿ven la PPT ahí o no? Sí. Sí. Hoy yo, ahora yo no la veo, la ven ustedes. Ya, ¿qué consulta me tiene? Profe, lo que pasa es que hoy día yo mandé unas declaraciones juradas ya a unos clientes para que nosotros los representemos en los juicios de una insolvencia. Y nosotros le Ya, pusimos los códigos, ya, y varias ya, notarías no lo quisieron recibir, ya. ¿Y cuál fue el motivo? porque iban los códigos. ¿Pero le dijeron solamente porque iban los códigos o porque estaban mal esos códigos o...? No, porque nosotros los volvimos a revisar pensando que a lo mejor nos habíamos equivocado en el tipeo de los, no, y iban correctos. Pero ¿Ya? como en 3 notarías nos dijeron que no, o sea, le dijeron al cliente que no, y después fue a otra, por un caballero de Temuco. Y probó en 3 notarías, ¿Ya? las 3 notarías dijeron que no, y después después lo ratificó el notario. Pero al final lo pudieron hacer. Sí, pero hay varias Pero, notarías, nos pasó como con 3 clientes los mismos en las notarías. ¿Pero qué motivos le dieron que ellos ingresan esos códigos ahí en la notaría o no les dijeron motivo? No les dijeron motivos, sino que con esos códigos ellos él no ratificaba la declaración jurada el notario. Uy, qué extraño. Sí, porque deberían ocupar todo el mismo criterio, porque en una notaría sí y en la otra no. Claro, nos pasó que muchos clientes, nosotros igual le dijimos que fueran a ver a otra notaría y sí le firmaron la declaración jurada. Mm, no había escuchado de eso yo por lo menos. Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hoy hay una situación nueva, pero idealmente es que cuando le pase a ustedes algo así, tienen que preguntar los motivos, por qué tenemos que traer, o sea, no, que no vengan con esos códigos, aquí los códigos los ingresa la notaría, ya, pero en este caso, Joaquín, no te dijeron nada a ti. Yo tuve que Disculpe. hablar porque me las tenían que mandar de vuelta porque yo tenía que presentarla hoy día temprano. Y Ya, no, que lo habían dicho en la notaría que no. Entonces tampoco tuvimos más explicaciones. más información. Claro. Sí, porque ahí lo hubiesen podido preguntar al notario la situación. Lo mismo pueden, bueno, ahí voy a averiguar yo eso. Porque igual me interesó por qué lo rechazaron, Pues yo por qué le mañana dijeron que no. ya no estoy en la oficina. Yo mañana le voy a Ya, mandar el modelo de la declaración ya, jurada y lo que se le pone y se la voy a ya, enviar para que usted igual ya. me la vea. Bueno, Ya, profe, ok, gracias. ya. Ay, Oscar ya había dicho Joaquín. Ya, entonces vamos a seguir ahora, ya en este tercer módulo, ¿cierto? Hoy día tienen pruebas del módulo 2. La prueba es como bien general, las preguntas son bien generales de la prueba. Hay unas que son verdadero y falso y hay una que es de opción múltiple, ¿ya? Así que más ratito vamos a hacer un repaso de esa materia. Profe, ¿Ya? disculpen. Yo en un ratico más voy a ir a la farmacia. Pasa que no ¿Ya? estoy bien de salud, tengo la presión alta. Ah, ya. Entonces, voy un momento a la farmacia y después regreso. Era para que supiera que si me desconectaba era por eso. Ah, ya, ok. Ya. Disculpe la molestia. Gracias. Listo, no hay problema. Ya, entonces vamos a seguir con los instrumentos públicos, ¿ya? ¿Se acuerda que habíamos visto, cierto, que era importante el tema porque en el caso de la compra-venta requiere ser por escritura pública, ¿ya? Una de las formalidades, ¿cierto?
o de las solemnidades en sí es que esta compra-venta de bienes inmuebles, como habíamos visto, tiene que ser por escritura pública. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le da fecha cierta, ¿cierto? Y por el tema más que nada de cumplir con esta solemnidad. ¿Ya? Entonces eso es importante que documentos o contratos o instrumentos que sean privados se eleven a público. ¿Ya? Entonces dice acá instrumentos públicos. Los instrumentos públicos son otorgados con las formalidades que establece la ley, en la presencia de un oficial o funcionario público a quien la ley le confiere la facultad de autorizar, que hace en plena fe sin necesidad de posteriores pruebas o verificación. ¿Ya? Y como habíamos visto, ¿cierto? El notario es un ministro de fe. ¿Ya? Finalidad de acreditar la existencia de un hecho o un acto. ¿Ya? Entonces, la finalidad es acreditar la existencia de un hecho o de un acto. Requisito: debe ser autorizado por un funcionario público actuando en tal carácter. Que el funcionario sea competente en cuanto a la materia que el instrumento se refiere y en cuanto al lugar o territorio en que lo autorizó. Que el instrumento se otorgue con las formalidades que señala la ley. ¿Ya? Y se acuerda que también vimos que el notario tenía que cumplir con ciertos requisitos, ¿ya? Y uno de ellos era importante el territorio, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué era importante el lugar? Porque el notario puede ser de Viña y cumplir funciones en San Antonio. ¿Por qué era importante el lugar? ¿Se recuerdan de eso? Porque el notario tiene que representar la notaría que es donde a él lo asignaron. Claro, y vivir también en ese lugar, ¿cierto? Sí, Tenía que vivir en el lugar, entonces por eso es importante a lo que se refiere al lugar o el territorio en que se autoriza esto. Que el instrumento se otorgue con las formalidades que la ley exige en sí, ¿ya? Entonces, dentro de las formalidades, la que más hemos visto, ¿cierto? Una compra-venta de un bien inmueble, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que cumplir, ¿cierto? Con las solemnidades, ¿ya? O formalidades, de acuerdo a la ley, que es que sea por escritura pública, ¿ya? Porque yo no puedo hacer una compra-venta de un bien inmueble en cualquier lugar, ¿ya? Tiene que ser por escritura pública. Tipo de instrumentos públicos. Las escrituras públicas, esto sale definido en el artículo 403 del Código Orgánico de Tribunales y señala que la escritura pública es un instrumento público auténtico otorgado con las solemnidades que fija esta ley, ¿ya? Por competente notario e incorporado un protocolo de registro público. Entonces, esto se incorpora a un registro público, ¿ya? De acuerdo a la solemnidad. Ya hay, dentro de los actos jurídicos, ya hay ciertos requisitos para que estos actos jurídicos nazcan a la vida del derecho en sí o sean válidos, ¿ya? Y dentro de esos requisitos que piden estos actos jurídicos en sí, son las solemnidades, ¿ya? Hay requisitos que son de existencia para que nazca un acto y hay requisitos que son de validez para un acto. Y para que dentro de los requisitos de existencia están las solemnidades, ¿ya? O si no, el acto puede ser declarado nulo. ¿Ya? No obstante, las escrituras públicas son instrumentos públicos porque se otorgan por el notario y con las solemnidades que la ley establece, ¿ya? Entonces, cuando se ven los actos jurídicos en sí, ¿ya? Ahí están presentes las solemnidades, ¿ya? Se incorporan, se agregan a un libro denominado Registro de Escrituras Públicas y toman un número de repertorio. Ya el repertorio es un libro que individualiza todos los documentos que otorgan en la notaría en un orden correlativo. ¿Ya? Ahí se ingresan, ¿cierto?, todos los documentos que son otorgados por la notaría en un orden correlativo.
Este es el número que identifica la escritura y que se indica en la primera parte de la escritura. ¿Ya? Entonces, en el caso, ¿cierto?, que después ustedes trabajen en la notaría, van a conocer este libro de repertorio, que este libro individualiza todos los documentos que se otorgan en la notaría, ¿ya? En un orden correlativo. Tipos de escrituras públicas que hay, hemos visto varias, ¿cierto? Hemos visto la compraventa, el mutuo es un préstamo, el arrendamiento, la hipoteca, la permuta, la transacción, que la transacción es un contrato. Cuando vimos en los equivalentes jurisdiccionales, no sé si ustedes se acuerdan qué es lo que eran los equivalentes jurisdiccionales. Ya dentro de los equivalentes jurisdiccionales vimos la transacción, ya que la transacción se llega a un acuerdo, ya de manera extrajudicial a través de un contrato. Ya, porque acuérdense que los equivalentes jurisdiccionales no era necesario irse a juicio, ya que se podía llegar a acuerdo antes de un juicio. ¿Ya? Y dentro de los equivalentes o jurisdiccionales teníamos la transacción. Tenemos la novación, tenemos el leasing, también hablamos del leasing, la rectificación o aclaración. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué es el leasing? ¿Alguno de ustedes? No, no sabe Profe, qué es el leasing. profe, yo sé que hay mutuarias que trabajan con leasing. No sé Sí. si es una especie de crédito que le hacen a las personas para que éstas puedan comprar su vivienda. Pero no sé si es el mismo leasing o es otro, la verdad. Hay diferentes tipos de leasing. Hay leasing que son para bienes muebles y para bienes inmuebles. Por ejemplo, para bienes muebles, generalmente a veces trabajan con la empresa. El leasing es en sí un contrato con opción de compra. Eso es lo que se hace. ¿Ya? Yo arriendo, por ejemplo, ya si yo tengo camioneta, a lo mejor esas camionetas me las pasaron a través del leasing, ¿ya? Yo las pongo a trabajar en una empresa de minería, pero el contrato en sí es un arriendo y tengo la opción de compra, ¿ya? Entonces, piden menos requisitos que, que, que los préstamos, otros préstamos en sí, piden menos requisitos, pero es un poco más alto el interés. Pero en sí es un contrato con opción de compra, es un arriendo con opción de compra. ¿Ya? Yo arriendo con la opción de comprar. Una vez que termine de pagar todo este bien, ya sea mueble o inmueble, ahí pasa mi nombre. ¿Ya? Ok, profe, Esa gracias. es la diferencia que hay. Es un arriendo con opción de compra. Un contrato que se hace con esta empresa en sí, que a veces generalmente lo ocupa mucho la empresa. Ok, Para furgones, para camionetas, o también a veces la gente, en el caso de viviendas también que pueden, cuando a veces no le dan crédito en el banco, pueden optar al leasing, arriendo con opción de compra. ¿Ya? Después seguimos con los requisitos que debe tener una escritura pública según lo establecido en el Código Orgánico de Tribunales, del artículo 404 al 406 del Código Orgánico de Tribunales. ¿Ya? El artículo 404, las escrituras públicas deben escribirse en idioma castellano y estilo claro y preciso, y en ellas no podrán emplearse abreviaturas, cifras ni otros signos que los caracteres de uso corriente, ni contener espacios en blanco. Podrán emplearse también las palabras de otro idioma que sean generalmente usadas o como término de determinadas, ¿de acuerdo? Ya de esta fecha del 26 del 11 de 1982, ciencia o arte. El notario deberá utilizar con su firma y sello el reverso no escrito de las hojas en que se contenga una escritura pública o de sus copias. ¿Ya? Así no sé si alguien ha visto escrituras públicas como son. El artículo 405 dice: las escrituras públicas deberán otorgarse ante el notario y podrán ser extendidas mecanográficamente, o sea, hay algunas que la hacen a máquina, o a través de un documento electrónico. Ya ahora se ocupan los documentos electrónicos.
para el otorgamiento de las escrituras a la que hace referencia el artículo 497 del Código de Procedimiento Civil, o en otra forma que las leyes especiales autoricen. Deberán indicar lugar y fecha de su otorgamiento, la individualización del notario autorizante y el nombre de los comparecientes con expresión de su nacionalidad, estado civil, profesión, domicilio y cédula de identidad, salvo en el caso de extranjeros y chilenos radicados en el extranjero, quienes podrán acreditar su identidad con el pasaporte o con el documento de identificación con que se les permitió su ingreso al país. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerda cuando nosotros vimos el contrato de compra-venta? Ya en su primera parte, ¿qué es lo que tenía en la primera parte del contrato de compra-venta? Cuando vimos los contratos, Individualización. claro, salía cierto el lugar donde se está haciendo el contrato y después se individualiza a los comparecientes. ¿Ya? Individualización del nombre, ¿cierto? El domicilio, el estado civil. ¿Ya? ¿Por qué es importante el estado civil de una persona? En el tema de los contratos. Es lo Cuando mismo que firman las dos, firma, porque cuando firman las dos personas, porque cuando son matrimonios. claro, ¿cierto? Cuando son casados, ¿cierto? Ahí tiene que firmar el cónyuge, ¿ya? Y en el caso de que sea divorciada esta persona, ¿ya? Tiene que presentar ese certificado. El certificado de divorcio hay que enviarlo igual cuando se hace el contrato, ¿ya? Porque parece que en este curso habló una persona que se había hecho un contrato y que la persona puso soltera y la persona era divorciada en estado civil y tuvieron que rectificar la escritura por eso. ¿Ustedes hablaron eso, no? O parece que lo contaron esa historia en otro curso. Ya, pero esa situación pasa. ¿Ya? Y que es importante la información que yo voy a colocar, ¿cierto? En el contrato, en la escritura, tengo que darme cuenta de todo eso, poner mucha atención. Ya en el caso que ustedes quieran trabajar en esto, ¿cierto? Hay que verificar la cédula de identidad, que no esté vencida, ya hay que saber bien el estado civil, ¿cierto? De estas personas, si son separadas, si es viuda, si es divorciada, ¿ya? Porque a veces las personas se confunden, entonces piensan que si se divorciaron, su estado civil va a ser soltero. ¿Ya? Pero en el tema de la escritura tiene que ir todo específico, ¿ya? De la manera que corresponde, sí, porque cualquier información que usted ingresen que esté mal, se van a tener que hacer rectificación y después hacer rectificaciones es harto, es muy engorroso. No sé si alguno de ustedes ha hecho rectificaciones de escritura, de los que trabajan. Oscar. No, ya, pero ahí después luego las van a hacer y ahí se van a dar cuenta. Ya, entonces, además, el notario deberá autorizar la escritura, indicará en el artículo primero a el número de anotación que tenga en el repertorio. ¿Se acuerdan que en el repertorio se individualiza este documento? ¿Ya? Entonces, de los registros que se va a llevar, ¿ya? La que se hará el día en que sea firmada por el primero de los otorgantes. El reglamento fijará la forma y demás características que deben tener los originales de la escritura pública y sus copias. ¿Ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso, ¿cierto?, que yo haga una compra-venta, ¿ya?, y no la inscriba. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que era importante la inscripción, ya, de esta escritura de un bien inmueble? Ya, si yo no inscribo esta escritura de este bien inmueble y a esta persona, ya, a lo mejor sabe eh, que
a la persona que se la vendió, no tiene la información, a lo mejor la va a dejar ahí, no la va a inscribir, se la vende a otra persona, ¿cierto? Se la vende a otra persona y esta segunda persona inscribe, ¿ya? Y después yo voy a inscribir, ¿cierto? Cuando yo voy a inscribir, también el conservador lleva un libro de repertorio, ¿ya? Y ahí, al final, el que primero lo inscriben en ese libro de repertorio es al que primero le va a salir esta escritura, ¿ya? Así que también el conservador lleva un libro de repertorio, ¿ya? El conservador y la notaría llevan esos libros de repertorio, este registro, ¿ya? Pero el tema es súper importante cuando en el conservador de bienes raíces, ¿ya? Porque en el conservador de bienes raíces el libro de repertorio va a mandar a la primera persona que inscribe, en el caso que se le vendan a dos personas diferentes un mismo bien, ¿ya? Ahí el que primero inscribió, ese va a tener más preferencia. Ya, entonces, de acuerdo al artículo 406, las escrituras serán rubricadas y selladas en todas sus fojas por el notario, ¿ya? Entonces, en todas las fojas, estas van a ser rubricadas y selladas, ¿ya? Por el notario, de acuerdo a la ley 18.181. Carece de valor el retiro unilateral de la firma estampada en el instrumento, si en este ya hubiera suscrito otro de los otorgantes. Ya, porque esto no es un acto unilateral, pues un acto bilateral. Ya, si yo hago una compra-venta, ya, no puede, tienen que estar las dos partes. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, no es lo mismo que uno hable de partes que hable de personas. ¿Por qué no sería lo mismo que si yo digo dos personas o si digo dos partes? ¿Por qué creen ustedes que no es lo mismo? Si yo digo en un contrato hay dos personas o digo en un contrato hay dos partes, ¿cuál es la diferencia de personas con partes? Profe, ¿será que ¿Mm? las partes se refiere a porciones? Lo que pasa es que una parte puede ser más de una persona. Ya. Ese es el tema, sí. Y dos Ya. partes serían más de dos personas. No, por ejemplo, si se habla de partes, pueden ser una, dos, tres personas, ¿ya? No Ya. individualiza en sí, ¿ya? Pero una parte puede ser más de una persona. No la individualiza. Ya, esa es la diferencia que hay. Estructura, Profe, ¿Mm? perdón que la moleste, yo sé que vengo recién entrando, pero le pregunté por el chat. ¿Qué ¿Eh? PDF es ese? El que está exponiendo. El del módulo 3 que nos toca, porque ya pasamos el 2. Ah, claro, yo estaba viendo el 2. No, pues el 2, ¿se acuerdan que lo vimos y después empezamos a ver compra-venta? La semana pasada vimos el mandato, no, el lunes vimos el mandato. Ya. Y ahora Me empezamos perdí. con materia nueva. Ya. El 2 es el que entra en la prueba hoy. Sí, el 2 es el que entra en la prueba. Como les había dicho anteriormente, la prueba es como general. Ya ahí vamos a hacer un repaso más ratito del tema, porque Ya, vienen temas vienen temas generales en sí, ¿ya? Pero ahora ya estamos trabajando con el módulo 3. ya, profe, gracias. No Ya, interrumpo. ya. Entonces la estructura de una escritura pública. Ya acá vamos a ver la estructura. En la parte superior de la escritura pública se indica el título, el número de protocolo, el lugar y la fecha de otorgamiento, el lugar de residencia del notario y el colegio notarial al que pertenece. La escritura notarial comprende a partir de ahí 4 partes bien diferenciadas. Ya está la comparecencia, ¿cierto? Hay una parte dispositiva, el otorgamiento de autorización, principios registrales y principios de precisión.
La próxima semana les voy a mostrar una escritura, pero ya la escritura ya está revisada ya por el notario, ya está con la firma, con el timbre, con todo. ¿Ya? No como el formato que vimos el otro día. Entonces ahí sale la información del notario ahí para que la veamos en la próxima clase. Ya, comparecencia e intervención. ¿Ya? En la comparecencia va el nombre, nacionalidad, ¿cierto? Residencia, vecindad civil, estado civil, régimen matrimonial, profesión, domicilio y documento de identificación de los comparecientes. ¿Ya? Entonces es importante, ¿cierto? Los documentos de los comparecientes. ¿Ya? Porque si no llevan los documentos, no van a poder firmar. ¿Ya? Indicación de si los otorgantes intervienen en su propio nombre o si lo hacen en nombre de otras personas físicas o jurídicas. ¿Ya? Porque acuérdense que están también los representantes legales o representantes que son de menores de edad, ¿ya? En cuyo caso se harán constar todos los datos de los representados. ¿Ya? ¿Se acuerdan que nosotros vimos también las capacidades absolutas, o sea, las incapacidades absolutas y las incapacidades relativas? ¿Se acuerdan de eso? De lo incapaz relativo y de lo incapaz absoluto. ¿O no se acuerdan? ¿No se acuerdan? En la otra clase lo dijo, pero se me olvidó. Son las personas que tienen que, por ejemplo, entregarle un mandato o Se lo tener un documento que respalde a un tutor o un representante legal en este caso. Claro, estaban, ¿se acuerda? Los incapaces relativos y los incapaces absolutos. Los incapaces relativos pueden ser menores de edad, ¿cierto? Porque dentro de esos incapaces relativos tenemos los infantes, que son de 0 a 7, después los impúberes de 7 a 12, y después tenemos los menores adultos. Ya en la mujer de 12 hasta 18 y en el hombre de 14 a 18, ¿ya? Y dentro de estos incapaces relativos, ellos pueden actuar. ¿Se acuerda cómo podían actuar ellos? Que hablamos en el caso de que quisiera trabajar, por ejemplo, un joven que tenga 17 años. Y si quiere trabajar, ¿cómo lo hace ahí si tiene 17 años? Con un poder Ya, pero un permiso que le otorga ya, el representante legal ante el ya, notario. pero ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre Un, per- específico. un permiso para trabajar. Autorización, ¿ya? Por eso que dice que, claro, en el caso de los incapaces relativos, pueden actuar autorizados o representados, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de que sea por un tema de pensión de alimentos, por un niño menor de edad, ahí va a actuar representado, ¿ya? Pero en un caso, como decíamos, ¿cierto? De un joven que quiera trabajar, que tenga 17 años, ¿ya? Un menor adulto que se llama, él tendría que trabajar, pero con la autorización de sus padres. Entonces, por eso se dice que pueden actuar autorizados o representados, ¿ya? Y un incapaz absoluto podría realizar algún tipo de acto o contrato, un incapaz absoluto, ¿creen No, ustedes? tiene que ser representado. No, ni tampoco representado, ¿ya? Por ejemplo, un demente. Ya, pero si ese demente tiene alguna propiedad y no sé, la quiere vender, o si él tiene una pensión, ¿cómo la cobra? Es que en el caso de, por ejemplo, de celebrar acto o contrato, no puede Ya. hacerlo un Ni, demente. ni una No puede, posibilidad, no, ninguna posibilidad. ni bajo representación. No, ni bajo de representación porque se supone que no tiene discernimiento, ¿ya? No tiene juicio ni discernimiento, entonces no podría actuar en la vida del derecho, ¿ya? Por eso se llama incapaz absoluto y lo otro incapaz relativo. Entonces ellos tampoco pueden ser herederos. Sí podrían heredar, sí pueden heredar, pero no podrían, por ejemplo, ya tienen esa herencia, pero se tiene que administrar por otra persona.
ya, por un curador que se llama, en el caso de enfermedades, curador, o Ujú. por alguna persona que los represente en sí, algún familiar, ¿ya? Porque generalmente, ¿cierto? En la vida real, ya si hay una persona que sea incapaz absoluta, ya va a tener a alguien que administre en el caso de que tenga bienes. Claro, Claro, ya, porque pero ¿cómo se justifica ahí? Porque ahí se justificaría a lo mejor que esa persona, ¿cierto? Tiene que cuidarlo, entonces esa ujú, persona va a llevar la administración, ya, de sus bienes, ¿ya? Pero pero no él no, puedes decidir vender un bien. no, no, Ya, no. ahí está. Claro, ahí él no podría, por ejemplo, hacer una venta con un incapaz. O sea, la persona en Ajá. sí, ¿cierto? No podría hacer esa compra-venta con un incapaz. Ahí en el caso de que alguien le administre sus bienes, se tiene que pedir autorización, alguna autorización especial al tribunal. ¿Ya? Y El tribunal. justificar esa situación ¿El a lo por qué? mejor de esta persona que es demente. ¿Ya? Pero en sí, la persona en sí no va a poder realizar ningún acto o contrato, Ya. porque va a ser nulo. Ya, pues. ¿Ya? Indicación de si los otorgantes intervienen en su propio nombre y si lo hacen en nombre de otras personas físicas o jurídicas, en cuyo caso se harán constar todos los datos de los representados. Intervención de intérpretes, testigos o técnicos que deban de participar en el acto o que convenga que lo hagan por razón de sus características o por estimarlo el notario. ¿Ya? Entonces acá, ¿cierto? Se dan ciertas situaciones que puede haber intervención de intérprete, de testigo o de algún técnico, como dice acá, ¿ya? Para participar en estos actos, ¿cierto? Que convengan o por la razón de las características que pueda estimar en este caso el notario, ¿ya? ¿Cuáles serían esas situaciones? Por ejemplo, intervención de un intérprete. ¿Cuál sería ahí la intervención de un intérprete? Que la persona tenga otro idioma, un idioma ¿Ya? extranjero, ¿Ya? puede ser por Sí, ahí. sí, pues sí, Que sea sordo mudo. claro que sea sordomudo, ¿cierto? Mm, Entonces esa persona va con un intérprete y ahí le señala, le dice lo que eh, a lo mejor esta persona sordomuda quiere expresar o si tiene alguna duda. Entonces, ¿cómo se va a comunicar con el notario? Ya, entonces ahí tendría que ir con un intérprete. Ya en el caso de testigos, ¿cierto? Que se soliciten cuando se hacen testamentos, ¿ya? O técnico, yo pienso que acá puede ser también en el caso de una persona que necesite algún certificado médico, ¿ya? Que a lo mejor el notario ve que no tiene demencia o algo así, está en la duda, ¿ya? Y a lo mejor ahí va a necesitar algún informe médico, ¿cierto? Para poder celebrar este acto, ¿ya? Entonces, como dice acá, que lo haga por razón de sus características o por estimarlo el notario, ¿ya? Porque el notario si tiene duda de algo, como él es un ministro de fe, ¿cierto? Entonces, acuérdense que también este notario va a tener responsabilidad en el caso que eh, no se haga un acto como corresponde, ¿ya? Un acto, un contrato, ¿cierto? No se haga de acuerdo a la ley. ¿Ya? Entonces, ¿de qué responsabilidades tenía el notario? responsabilidades penales y ¿Ya? responsabilidades administrativas. ¿Ya? Y civiles. Civiles y, le falta una, Disciplinaria. Eso. disciplinarias, sí, disciplinarias, ¿ya? Entonces, por eso es importante para que vayan relacionando todos, toda la materia vayan relacionando, porque es importante saber que una persona es incapaz absoluto, porque una persona es incapaz relativo, ¿cierto? Porque es importante el tema del estado civil de una persona, ¿ya? Porque no es lo mismo que una persona sea divorciada,
No es el mismo estado civil que sea soltera. ¿Ya? Entonces, aquí se van relacionando todas las materias. ¿Ya? Indicación, dice el número 4, indicación de si extiende la escritura con una minuta proporcionada por las partes o por alguna de ellas o sin minuta. Yo la otra vez, ¿se acuerdan que le había dicho también que tanto se pueden hacer minutas como se pueden hacer como instrucciones notariales? Ya en el caso de que se hiciera una compra-venta, que se pague contra escritura. ¿Se acuerdan que le expliqué eso? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Qué le expliqué? ¿O perdieron la memoria? ¿Se acuerdan algo de eso? De cuando se hace la notaría con instrucciones notariales. Si yo quiero hacer una compra-venta de un bien inmueble y lo hago con instrucciones notariales. Yo no me acuerdo, Para, profe. Seguramente me estaba en para esa clase. ¿qué estaba? Sí. Entonces no estaba poniendo atención. Ay. Ya, el tema es que cuando se hacen escrituras de compra-venta de bienes inmuebles con instrucciones notariales, ¿ya? Esas instrucciones, por ejemplo, van en el caso de que se aseguran las dos partes. ¿Ya? Yo hago la escritura, ¿cierto? En la notaría, ya se deja, esta persona que me quiere comprar a mí, deja un vale vista, ya deja un vale vista con la cantidad, ¿cierto? Y todo. Hicimos la compra-venta, se lleva al conservador de bienes raíces y hasta que no inscriban al nombre de esta persona, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de que yo le estoy vendiendo, si yo le estoy vendiendo a Mari, ¿cierto? Yo le estoy vendiendo a Mari, ya hacemos la compra-venta, ¿cierto? Mari me paga a mí con un vale vista, ¿ya? Y esa escritura que nosotros firmamos se va al conservador, ¿ya? Cuando esta escritura salga inscrita al nombre de Mari, ahí recién me liberan ese vale vista, ahí recién yo puedo sacar esa plata. Entonces se aseguran las dos partes, ya que esté inscrita la propiedad y al nombre de Mari, y ahí se me libera el pago a mí. ¿Ya? Entonces se verifica, ¿cierto?, el monto que esté en el banco y se va a hacer la verificación también que salga la escritura al nombre de Mari, en este caso. ¿Ya? Entonces dice, se paga contra escritura. ¿Ya? Se inscribe la propiedad y ahí recién se libera el pago hacia mí. ¿Ya? Entonces, eso es cuando se hace la escritura con instrucciones notariales. Y así se aseguran las dos partes. Porque, ¿qué pasa si yo le vendo, ¿cierto? Yo le vendo a Mari, ella me paga a mí, yo voy y cobro el vale vista, y resulta que después yo tenía una hipoteca, o tenía un gravamen, o la propiedad está declarada como bien familiar. Después ella me va a llamar o cualquier cosa y yo no le voy a contestar. ¿Ya? Entonces se dan esas situaciones. ¿Eso lo expliqué la otra vez a ustedes? Sí, ahora me acordé. ¿Se acuerdan Pero o no? sí, pero es lo que yo le decía la otra vez. ¿Qué me Es raro decía? que, o sea, sería raro que pasara algo así, porque se ¿Cómo? supone que toda esa documentación tiene que ser presentada al notario, los certificados si tiene deuda, gravamen, todas esas No, cosas. no se presentan. No, porque cuando uno hace la compra-venta en la notaría, van, dicen, quiero hacer una compra-venta. Ya le piden que lleve los carnets, a lo más el certificado de dominio vigente, pero de ahí más allá no hacen un estudio de título. Mm, Las ¿cómo? notarías no hacen estudio de título. Ya, ya. Ya, porque ha pasado mucha gente, por ejemplo, en el caso de las sesiones de derecho, que ustedes mismos conocen esa situación, ya. En la notaría van, hacen la compra-venta de sesiones de derecho y después cuando van al conservador a inscribir ahí cuando tienen problemas. ¿Ya? Porque al final la notaría es como un ministro de fe, de acuerdo que a los documentos que se están presentando
ahí ya, por ejemplo, ya respondería en este caso, a lo mejor de responsabilidad civil o otro tipo de responsabilidad, cuando se celebra algún acto, ¿cierto? O contrato con una persona eh, que no está en sus capacidades para firmar un contrato, ¿ya? En situaciones que se puedan dar así. Pero ahí ustedes tienen la prueba cuando se hacen compra-venta de cesiones de derecho, porque no se deberían hacer, pero como la ley no regula eso, se hacen igual. Y hay varias gente que hace las compra-venta y después va a inscribir y tiene problemas para inscribir. No es que la ley todavía no regule eso de prohibir las compraventas de derechos. Claro, ahora el tema es que ahora los notarios, o sea, los notarios, los conservadores, están poniendo límites para no inscribir esas sesiones de derecho. Ellos ponen los límites, pero la compra-venta igual se hace en la notaría. Ujú. Entonces ahí cómo Entonces, quedaríamos. claro, pues Si entonces la notaría lo autoriza y el conservador no. no pueden inscribir. Lo que O pasa es que sea, en notaría se hace la compra y venta por el hecho de que se está como vendiendo una propiedad, pero aquí viene el nacional el que no inscribe, pues. Eso se hace como un papel más como, no sé, yo te vendí una parte y te hago una compra-venta, pero eso no es legal, po. Claro, pero por ejemplo, en estos casos igual se hace por la notaría. O sí, sea, la pues, realizan igual. El tema es que bienes nacionales, después no inscriben en el conservador. Y no claro, ¿a Ahora, qué o debería, sea, no ahora debería no están notaría regularía? hacer eso. ahora no están inscribiendo en el conservador, ahora recién, pero muchas sesiones de derecho ya que se vendieron y que nunca se controló eso. O sea, ahora por ejemplo uno va a la notaría y porque yo, bueno, me han contado personas que le dicen, no, mire, voy a comprar esta sesión de derecho, le dicen, no, ¿sabes qué? No la podemos hacer, así que tiene que asesorarse, ¿ya? Tiene que asesorarse, ¿cierto? Para poder hacer la compra, porque ya hay tanto tema de loteo brujo que, y que gente que quiere regularizar que no ha podido regularizar. Mm. Claro, y esa, como dice la compañera, bienes nacionales, eso es la regularización del título de dominio. Ahí es donde viene el estudio de dominio que dice usted. Claro, pues después se tiene que Ahí hacer está, la ¿ves? regularización. Es el tema, pero el tema como no hay ley que regule eso, ¿ya? Que por ejemplo que Ujú. salga una ley que diga ya, no se pueden vender, no se pueden hacer más sesiones de derecho. Lo único que salió la ley que, por ejemplo, ya se podían hacer divisiones de 5.000 metros cuadrados en lugares rurales y en lo urbano dependiendo del plan regulador. Ya eso es lo único que cambió en sí. ¿Ya? Pero por ejemplo, el tema de los conservadores, ellos ahora están poniendo como límites por el tema de la inscripción de las sesiones de derecho. A lo mejor no en todos los lugares, pero ya están como trabajando en la mayoría en esas cosas. Ya, porque la misma gente cuestiona porque dice, pero si esto yo lo hice en la notaría, no me dijeron nada y firmamos, yo tengo la escritura, ¿ya? Y como la gente no sabe, entonces no se informa, desconoce eso, entonces ellos piensan porque lo hizo en la notaría, eso ya va a ser válido. Tiene- Ya ahí lo inscribo, porque yo he visto sesiones de derecho que la han hecho en la notaría y después la han inscrito en el conservador, y esa propiedad se ha vendido no a una persona, a 3 personas. Entonces el que llegó primero, el que primero construyó, y después llega una persona y dice, no, si yo compré este terreno, mira, aquí tengo la sesión de derecho, y ya está construida una casa. Esa es la situación esas son las situaciones que se dan. Pues, entonces, por eso es importante el asesoramiento, Claro. ¿ya? Es importante saber Ya para esto ese tipo porque, de cosas es mejor ir a preguntar al conservador primero antes de ir a la notaría. claro, sí, ¿Cuál es la el viabilidad conservador. de la Claro, inscripción sí, de esa compra-venta de derechos? claro. Sí, porque hay veces que también venden como un porcentaje.
Por ejemplo, del lote este yo vendo un porcentaje. Ya de tal lote que no sé cuánto mide, yo le vendo el 2% o el 4% de ese lote. ¿Ya? Claro, Entonces, pero no como, indica claro, espacio específico. no se especifica, ya no se, ¿Mm? se vende como una venta como de género, no como, como se llama, especie o cuerpo cierto, ¿ya? Que sale la especificación ¿Cómo de se eso. llama, profe? Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿Especie? especie o cuerpo cierto, Ah, especie, cuerpo, cierto. sí. Claro, puede ser de género, que es como la generalidad, ¿ya? Pero especie o cuerpo Ya, cierto va a definir, por el ejemplo, espacio. el espacio en sí. Esto mide 200 metros cuadrados y deslinda con tal al este, con tal persona, al oeste, con tal persona, y así. Y su Ah, rol es tanto, ya. ¿ya? Entonces así, eh, mejor hacer las cosas de esa forma, ¿ya? Porque todas estas situaciones que se están dando es por eso, pues, porque no hay filtro en ese aspecto, porque yo creo que ustedes conocen muchas situaciones que se han dado así, de gente cercana, que compró un lugar, que se entusiasmó, que compró en la playa, ¿cierto? Ay, que compré en la playa barato, que aquí y esto. Y Ah, después no sí, pueden después la cosa regularizar, no no era tienen nivel. luz, no tienen agua. ¿No? Y después la persona que les vendió ni siquiera era el dueño. Claro, a veces también. Sí, a una amiga le pasó. Ya se compraron a mitad de Santiago, ya se compraron un espacio en la playa. Ya, y después hicieron una cabañita y todo el cuento. Ya, Y después, no sé qué pasó, que se dieron cuenta que a la persona que le habían comprado, que le había vendido súper barato, no era el dueño. se dan situaciones así, Mm. se dan cosas así cuando, por ejemplo, dentro de los efectos de la tradición, ya, cuando vimos la tradición, ¿cierto? Había una diferencia entre entrega y tradición, ¿ya? En la tradición tenía que haber un título traslatizo de dominio, ¿ya? Que es para transferir ese dominio en sí, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que ahí habían diferencias, cuando la persona era dueña, cuando la persona no era dueña, ¿ya? Porque al final si la persona no es dueña, ya esa persona va a quedar como poseedora, no va a quedar como dueña. ¿Ya? Y ahí estaba la importancia de la buena fe y de la mala fe. ¿Ya? De buena fe no devolvía los frutos en sí, y de mala fe sí tenía que devolver esos frutos. ¿Se acuerdan de esa materia? ¿Ya? Entonces, toda esa materia va relacionada con esto, con el dominio, con la posesión, ¿cierto? Con eso va relacionado. ¿Ya? Porque, por el tema, porque ¿qué se tenía que justificar? Por ejemplo, cuando yo quería hacer la regularización, el perfeccionamiento del título de dominio, ¿qué justificaba yo ahí? El La dominio. permanencia en el lugar. Ya, pero aparte de eso que es muy importante, ¿qué tengo que justificar yo? Porque si yo soy dueño no tengo problema porque tengo un título. Título traslatizo de dominio que tengo la compra-venta. Y si no tengo título, ¿Cómo ¿qué adquirió tenía? la propiedad o cómo llegó a vivir ahí? Ya, pero ¿qué tenía que justificar yo? ¿Qué era importante justificar? Que llevaba de 5 años hacia arriba Ya, viviendo en el lugar. ya, pero eso ¿cómo se llama? Posesión. Yo tenía que justificar la Ahí. posesión. Porque acuérdense que la posesión era la tenencia de una cosa determinada con el ánimo de señor o dueño. Ujú. Entonces yo tenía que justificar la posesión material de ese lugar a través de los actos posesorios. ¿Ya? Y lo hacía, ¿cómo hacía los actos posesorios? Ponía
un cerco, ¿cierto? Tenía que cercar esa propiedad. Podía haberle puesto un medidor de luz, medidor de agua, plantas, a lo mejor una casa. Ya, Los esos son los actos vecinos, posesorios. Claro, y después yo tenía los vecinos colindantes o testigos. Tenían que claro. decir que yo llevaba tanto tiempo ahí, ¿cierto? Ya yo tenía que también tenía que llenar también bueno, el formulario, ¿cierto? Unas Formulario. declaraciones juradas, que yo había adquirido esa propiedad exenta de cualquier vicio, que lo había hecho de buena fe. Claro. Y todo eso es lo que se presenta. ¿Cómo? Se me fue la idea, profe. Ah, ya me acordé. El tema, que todo eso lo que usted dice, eso es lo que se presenta a bienes nacionales. Sí. Sí, porque yo en bienes nacionales, ¿qué tengo que justificar? La posesión. Eso tengo Posesión. que justificar, la posesión. ¿Ya? A través de actos positivos, porque después me piden, ¿cierto?, que justifique estos actos que hice yo positivos. ¿Ya? Y ahí yo justifico los 5 años a través de boleta, a través de un certificado, ¿cierto?, que dan de los vecinos, junta de vecinos, de la junta de vecinos, o a lo mejor una ficha de que me atendía en el consultorio, ya que tengo una ficha, ¿cierto?, en el consultorio como paciente, ¿ya? Esas situaciones son las que se dan. Ahora estamos en el tema ya de la notaría y del conservador, ¿ya? Pero así es todo lo que se hace. Entonces yo pienso que después, yo creo que van a sacar una ley con respecto a eso, para que haya más filtro. Porque cuando compró su amiga, lo hizo por la notaría, la amiga de la Ahí no playa, sé. Ahí no sé. No le sabría decir. porque no creo, dependiendo de cuánto le costó, no creo que lo haya hecho de palabra y que le pasó la plata, no sé, dependiendo cuánto le cobraron. Por ejemplo, ya se le cobraron 10 millones, lo encontraron barato. ¿Y cómo Uno hizo esa nunca sabe. compraventa? Claro, ¿cómo hizo la compraventa? ¿Y cómo Claro. tienen que ser las compraventas de los bienes inmuebles? ¿Cómo tienen que ser la compraventa de los bienes inmuebles? La pueden hacer en cualquier lugar. La compra-venta de los bienes inmuebles tienen ¿Cómo? que ser por Notario, escritura pública, claro. Tienen que ser por escritura pública, ¿cierto? Ante un ministro de fe. Así se hace la escritura de compra-venta. Ya. Entonces después seguimos con la parte expositiva. Ya dice explicación del estado de las cosas previo al negocio jurídico a celebrar. Si se tratara de un negocio relativo a inmuebles, se mencionará su descripción, datos de la inscripción, el catastro, título por el que pertenece a sus dueños, estado de cargas y arriendos, referencia a la situación registrada. Mencionar Benja, a los dice documentos que papi le que vaya a corresponden comprar una unir a bebida, las por favor. escrituras, bien conforme a la legislación aplicable, bien cierto al criterio del notario o a la solicitud de los comparecientes. ¿Ya? Entonces la parte positiva, ¿cierto? Está Ahí la arriba de la mesa explicación del dijo que sacara estado dos. del negocio en que se encuentran las cosas. Mari está con el audio abierto. No, si tu papi dice que vale dos. Mari, está con el audio abierto. Está con el micrófono encendido. Sí, profe, sí Ya, me di entonces, cuenta. en esta parte positiva, ¿cierto? Está la explicación del estado de las cosas previo negocio jurídico a celebrar. Así en el contrato de compra-venta, ¿se acuerda que nosotros habíamos dicho que también se podía hacer un inventario? ¿Ya?
puedo poner un inventario, ¿cierto? Puedo hacer un inventario de las cosas que voy a dejar en esta casa. ¿Ya? Puedo decir, ya dejé un galón de gas, está el califón nuevo, se puede dejar todo detallado. La casa se entrega en estas condiciones. La casa está pintada completamente. La casa tiene aire acondicionado, ¿cierto? La casa tiene galones de gas, la casa está con los muebles estos muebles de cocina están en buen estado, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, explicación del estado de las cosas previo negocio jurídico a celebrar. ¿Ya? Entonces, también es importante en un contrato de arriendo hacer un inventario en el caso que se dejen cosas. ¿Ya? Incluso hay contratos de arriendo que dejan hasta el color de la pintura que está pintada la casa. Ya tal color de pintura. Porque, por ejemplo, si yo tengo la casa, las murallas pintadas blancas, ya a lo mejor la persona ya terminamos el arriendo, se pinta, ¿cierto?, del mismo color, no hay problema. Pero si esta persona me deja la casa y las murallas la pintó de color rojo, yo no voy a lo mejor no voy a gastar una tineta de pintura en pintar esas murallas. A lo mejor, como están pintadas rojas, voy a gastar 3 o 4 tinetas, entonces va a ser más costo para mí. ¿Ya? Entonces, todas esas especificaciones se pueden colocar dentro de un contrato. ¿Ya? Mención a los documentos que corresponden unir a la escritura bien conforme a la legislación aplicable. ¿Ya? Por ejemplo, ahora en los contratos de compra-venta de bienes inmuebles ya se pide un certificado que no tiene deuda de alimentos. ¿Ya? Porque saben eso ustedes, que no pueden tener deuda de alimentos si quieren hacer una compra-venta para comprar o vender por el tema de la inscripción, ahí van a tener problemas. Entonces, por eso se presenta un certificado que no tiene deuda por alimentos. ¿Ya? Después tenemos la parte dispositiva, otorgamiento del negocio a celebrar con la indicación del precio contra prestación a satisfacer y los valores de los bienes del mismo y los demás condicionantes pactados por las partes o que le corresponde incluir conforme a la legislación aplicable. Hay alguien que está con el audio. Ya. Ya, entonces, referencia al pago, como habíamos dicho, referencia al pago de los gastos, impuestos derivados del otorgamiento y otras cuestiones derivadas del negocio o consecuencias del mismo que tienen lugar tras el otorgamiento o que influyen en él, como pueden ser manifestaciones fiscales o de otro tipo que sean convenientes y necesarias, legales o reglamentarias o solicitadas por los otorgantes. ¿Ya? Vamos a ir a un break hasta las 8:30. Y de ahí seguimos con lo otro. ¿Ya? Nos juntamos a las 8:30. Ya. Bueno, profe.
No me sientes
Ya. ¿Regresaron? ¿Están o no están? Yo sí, profe. Ah, ya, ok. Sigamos entonces. Ya, entonces habíamos visto, ¿cierto? Referencia al pago de los gastos, impuestos derivados del otorgamiento y otras cuestiones derivadas del negocio o consecuencias del mismo que tienen otras cuestiones o lugar tras el otorgamiento que influyen en él, como pueden ser manifestaciones fiscales o de otro tipo que sean convenientes, necesarias, legales o reglamentarias o solicitadas por los otorgantes. Ya en este caso, ¿cierto? Los gastos de impuestos o los gastos notariales, ahí también se especifica dentro del contrato quién los va a pagar. ¿Ya? ¿Quién va a pagar estos gastos notariales, ¿cierto? En el caso de los gastos de inscripción también, si estamos hablando de un contrato de compra-venta de bienes inmuebles, también se estipula ahí o se especifica. ¿Ya? También dentro del contrato, ya dependiendo del tipo del contrato que se haga, ¿cierto? También nosotros vimos el tema de la competencia, ¿ya? Si había algún conflicto, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hablamos de ese tema también? En el caso de que hubiera algún conflicto, ¿qué podían hacer ahí las partes, por ejemplo, en un contrato? Ya que yo estipulo, ¿cierto? En el contrato, que en el caso de que haya un conflicto, ¿qué podría, en qué podría pronunciarme de acuerdo al tema de la competencia? ¿Se acuerdan de la competencia? ¿Ya? Entonces, en el caso, ¿cierto? También se puede colocar en el contrato, en el caso de que haya algún conflicto, que este conflicto se va a resolver, por ejemplo, en el lugar donde se realizó este acto contrato, ya que también se puede poner esa estipulación ahí. ¿Ya? Y lo mismo en el caso de los gastos o impuestos que derivan de este negocio. ¿Ya? Otorgamiento y autorización. El otorgamiento aceptación por los otorgantes del contenido de la escritura. 2. Reservas, advertencias legales. Ya, después tenemos la protección de datos. 1. La fe de haberse leído la escritura por el notario o por los comparecientes a su elección. ¿Ya? Entonces, si ustedes han realizado, ¿cierto?, un contrato de compra-venta, ya en la notaría, ya, le entregan esos contratos y les dicen, ya, lean los contratos. ¿Ya? Entonces aquí dice, la fe de haberse leído la escritura, ¿ya? También por el notario o por los comparecientes, a su elección. ¿Ya? La constancia del número de serie de folio, papel timbrado especial, donde se inicia y del folio donde concluye esta escritura. La corrección de algún error u omisión que se advierta en la escritura tras su lectura. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, cuando uno firma un contrato, ¿cierto? En la notaría le dicen, están bien los datos, está bien el RUT, ¿cierto? Está bien el domicilio, ¿ya? Entonces, por eso a uno le pasan estos contratos para que revise esta información, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, la corrección de algún error o omisión que se advierta en la escritura tras su lectura. Cuarto, el cajetín del arancel con los derechos devengados y los números del arancel que corresponden aplicar para su cobro. ¿Ya? Entonces, los aranceles que se van a pagar en sí para su cobro. Firma de los comparecientes con autorización del notario.
Y 6, diligencias y notas relativas a actuaciones posteriores a la firma, como presentación en los registros, liquidación de impuesto o expedición de copias. ¿Ya? En el caso, ¿cierto?, que se requiera más de 2 copias, ya se piden copias adicionales. ¿Ya? En el caso de que, por ejemplo, se quiera firmar un finiquito. ¿Ya? ¿Qué le van a pedir en la notaría si firman el finiquito en la notaría? El carnet ¿Ya? y las cotizaciones pagadas. Claro, ¿cierto? Entonces, en ese caso le van a pedir el carnet y las cotizaciones que estén pagadas para firmar ese finiquito. ¿Ya? Entonces aquí habla de eso. ¿Ya? Presentación de Tiene que estar registro, pagado, porque liquidaciones de parece- impuestos o expedición de copias. ¿Cómo? Porque si aparezcan en D declaradas tampoco se paga el finiquito. Claro, cierto. Ya, después tenemos la compraventa. Ya la compraventa está definida en el artículo 1793 del Código Civil. Ya, la compraventa es un contrato en que de una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. ¿Ya? Entonces acá también habla de parte. Es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa. ¿Ya? Y tenemos, ¿cierto? La compraventa es el contrato por el cual un agente se compromete a entregar un bien, esto a cambio de la contraprestación económica, ¿ya? Claro, yo entrego el bien y obviamente yo entrego la cosa y ¿qué tiene que? Entrego la cosa, ¿cierto? A cambio del precio, ¿ya? Que acordamos. La otra persona tiene que entregarme el valor, el precio. Al realizar la operación se busca satisfacer la necesidad del consumidor, que no siempre paga de forma inmediata, ¿ya? Puede que, cierto, hagan acuerdo dentro de un contrato que este contrato sea que se pague en cuota, ¿ya? Y una vez que se pague la última cuota, se inscribe, por ejemplo, se hace la inscripción en el conservador, ¿ya? Así que dependiendo del tipo de contrato que pacten las partes. Es bilateral, participan 2 partes diferenciadas, comprador y vendedor, con obligaciones y derechos cada una. Es oneroso, es decir, ambas partes del contrato obtienen un beneficio económico, ¿ya? Porque dentro de los contratos tenemos los contratos onerosos y los contratos gratuitos. ¿Ya? En los contratos onerosos, ambas partes reciben el beneficio, ¿cierto? Y ambas partes se graban. Ya no así en los contratos gratuitos, ¿ya? Un contrato, por ejemplo, oneroso es una compraventa. Un contrato gratuito sería una donación, ¿ya? Así que eso. ¿Tienen alguna duda con esta materia? ¿Alguien? ¿No? Ya, voy a hacer un repaso de la prueba y voy a pasar la lista. ¿Ya?